mamá, ¿existen mujeres con barba? Y yo le dije, pero dime, ¿mujeres trans o mujeres cisgénero? Que cisgénero somos las personas que no somos trans. O sea, no somos personas normales, somos personas cisgénero. Porque es falso que a los niños trans, los papás al otro día los llevamos a que les hagan algo porque es que no hay nada que hacerles. Es lo que les decía. Los adultos nos damos cuenta por los aretes, por el pelo y por la ropa. De tal forma. Y claro, los niños no son los que toman la decisión, sino son los padres. Pero yo ya entendí que la que sabe quién es ella. Un montón de supuestos, sobre un montón de prejuicios, sobre un montón de desconocimiento y desinformación. Bienvenidos, amigos. Ay, pobre Ponchi, ya duérmete, Ponchi, ya. Listo. Bienvenidos a un episodio más de Mi Mamá Me Lo Dijo. La invitada que tengo hoy es espectacular porque vamos a hablar de un tema que es muy importante hablarlo, sacar todas las dudas que tengamos y pues sí, poder discutirlo y saber que pues vamos a convivir con este tema con mucha, además con mucha empatía, creo que sería esa palabra. Les quiero presentar a Tiana, mi gran personaje hoy. Tiana, bienvenida. Gracias, Julieta. Y vamos a hablar de los niños trans, de los niños transexuales. Tiana tiene una historia muy bonita que contar, una historia que comparte ya a través de sus propios canales y que hoy va a compartir conmigo y con ustedes, mi gran amorosa comunidad de amigos y amigas que amo y adoro. Entonces, Tiana, bienvenida, esta es tu casa, gracias por aceptar este espacio y ya la gente va a decir, bueno, ¿y está loca? ¿Por qué está así? Porque usted puso esto, esa máscara y esto qué es. ¿Por qué te presentas de esa manera? Porque tienes este personaje. Pues mira, este personaje nació después de que naciera este libro. Este es un libro que yo escribí, se llama Espejos del Corazón, y tiene mi historia de vida contada desde mis ojos, porque es la única que yo he vivido. Y bueno, tú lo has dicho, yo soy mamá de una niña trans, y ella muy sabia e inocentemente ha pedido que no la expongamos, que no expongamos este pedazo de su identidad. Claro, ella lo hace desde un lugar de no querer ser señalada. Sí. Y yo creo que es sabio porque yo creo que todas las infancias merecen crecer sin ser cuestionadas, sin ser señaladas, pero a la vez el ser su mamá cambió mi vida. Me cambió a mí como ser humano, cambió muchas formas mías de habitar en este mundo, también de mi esposo, también de mi familia. Y yo digo, yo no me puedo quedar con esto para mí sola, y entonces por eso yo escribí este libro y después dije, miércoles, ¿y yo cómo voy a lanzar este libro sin poder salir? A mí me gusta mucho el arte, yo pinto, yo tejo, entonces me hice esta máscara, y bueno, yo fui creativa para poder llevar nuestra historia al mundo. Este es para ti, te lo traje. Ay, gracias, qué gran regalo, me encanta, gracias. Bueno, hablemos de cómo empezó este camino. De cómo fueron esos primeros momentos donde ella manifiesta que siente algo diferente. Porque al principio es simplemente sentirse un poco ajeno o diferente, o cómo empieza esa historia en tu casa. Pues mira, esa historia empieza cuando ella tenía 3 años. Entonces a la larga ella no manifiesta sentirse diferente, ella manifiesta ser quien ella es. Wow. Y la que se da cuenta que hay algo que no está en línea con mis expectativas soy yo. Exacto. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo me empecé yo a dar cuenta de esto? Un niño de 3 años empieza de pronto a ver algunas series en Baby TV, empieza a ver de pronto algunas películas, en el jardín infantil ya empiezan a ver disfraces y entonces los amiguitos vienen y los niños generalmente de Iron Man o de los ninjas, y las niñas en esa época era Rapunzel y Bella. A donde vayan. Sí, como diera lugar, y ella empieza a irse un poco por ese lado. Entonces, mamá, yo me quiero disfrazar de Rapunzel, yo quiero mi fiesta de cumpleaños de Rapunzel y ponme por favor la sirenita en la tele. Y yo tengo un hijo que es un poquito más grande y entonces en la casa solo habían juguetes de niños y ella jugaba con cosas muy neutras. Entonces ella nunca jugó con los carritos ni con los superhéroes, sino que por ejemplo teníamos, me acuerdo, unas letras de Foamy, y entonces eso le gustaba. Jugaba con las letras, teníamos como una canastica de mercado con frutas y eso le gustaba, pero cuando íbamos donde nuestros amigos que tenían niñas era
feliz. Fascinada. Era fascinada con los ponis, con las Barbies, con las muñecas. Y entonces, claro, eso le empieza a llamar a uno la atención porque uno dice, bueno, no, pero ¿por qué pasa esto, no? Sí. O sea, tan raro. Y yo lo primero que hice fue que fui al jardín infantil y hablé con las psicólogas, las dueñas que ¿Y son cómo dos fue ese psicólogas. primer acercamiento con ellas? No, pues yo pedí una cita y les dije, miren, pasa esto, Felipe, ese era su nombre anterior, todo esto son seudónimos porque hay gente que dice, ¿por qué usas su dead name? Que el dead name es el nombre anterior de las personas Ok. trans, el nombre muerto, en español sería el nombre muerto y a muchas personas les incomoda Ok. porque está asociado a etapas de su vida en que no tenían libertad para ser, pero es un seudónimo, entonces No hay para ella problema. esto es transparente. Entonces yo les decía, yo no entiendo muy bien por qué Felipe tiene comportamientos tan femeninos, o sea, no entendemos por qué no le gusta jugar con balones, no le gustan los carritos, no quiere ver las cosas que ve su hermano, sino que está viendo todo esto. Y claro, era tan chiquita y en el colegio lo que nos dijeron, en el jardín lo que nos dijeron es lo mismo Espera. que tú dijiste. Todos los niños exploran a través del juego. Exacto. Entonces esto no está pasando nada. Yo tampoco vería ahí nada, Exacto. nada raro. En ese momento lo que nos dijeron es, miren, esto es como obvio, pero ustedes saben que los colores son colores, los juguetes son juguetes, los trabajos son trabajos y hoy en día sabemos que nada de eso tiene género. Claro, a uno se lo dicen y uno dice miércoles, sí, o sea, yo tan pendeja. Perdón, puedo decir. No, puedes decir lo que quiera, bienvenida. Y entonces, claro, nosotros nos fuimos para la casa Tranquilos, con la idea. tranquilos, Sí. ¿cierto? Yo creo que cualquier papá en esa situación se va para la casa tranquilo. Y entonces, pero hubo algo muy importante que ellas sí nos dijeron, y nos dijeron, lo más importante es que él no se sienta mal con sus elecciones. Entonces, que ustedes no le vayan a hacer sentir que algo está mal en que le guste Rapunzel o que algo está mal en que no le guste jugar con carritos, porque todo eso va a contribuir en su autoestima a futuro. Y no sabemos qué va a pasar. Muchos niños exploran y la mayoría van a tener una identidad de género asociada con su sexo asignado al nacer, pero hay algunos que no. Y entonces es muy importante nosotros como adultos ser cuidadosos para cuidar esa autoestima de esa personita que como puede nos está diciendo esto me gusta hoy. Ok. ¿Cuándo fue tu siguiente consulta? O sea, cuando te fuiste tranquila para la casa Exacto. y ya dices, no, un minuto, yo sí necesito ver a alguien más que me oriente en este proceso. Entonces, la primera vez que yo fui, ella tenía 3 años. La segunda vez que yo dije necesito ayuda fue cuando cumplió 5 años. A nosotros nos trasladaron de ciudad cuando ella tenía 4 años y medio, más o menos. Y llegamos a esa otra ciudad y hicimos una fiesta de cumpleaños. Y me acuerdo que las fiestas siempre eran, bueno, no, siempre no, pero la que pidió de 4 años era de Rapunzel. Y a mí me parecía muy difícil, pero como son tan seguidos, yo hice las 2 fiestas juntas, la del hermanito y la de ella. Sí. Y hice como una fiesta de Disney. Sí. Entonces traje a Rapunzel y al Capitán Garfio y a todo Eso ahí todo estaba y ahí revuelto. se mezcló y nada pasó. Y al año siguiente me dijo, mamá, quiero mi fiesta de Masha y el oso. Y yo, bueno, No, eso pues, funciona. Hicimos la fiesta de Masha y el oso y el tema fue que no le regalaron nada que le gustara. Porque pues, claro. aquí en Bogotá, pues ya mi mamá sabía, mis hermanos sabían, ya había gente muy cercana que había estado y entonces le regalaban las cosas que le gustaban, pero allá solamente fuimos mi esposo y yo, que le dimos algo que ella quería y entonces abrió todo súper emocionada y al final dijo, pero ¿por qué la gente no me da las cosas que a mí me gustan, mamá? Claro. ¿Qué pasa aquí? Y entonces lo quiero cambiar. Ok. Con 5 años, pero Sí. pues ellos ya saben que ellos Buen cambio. Sí, sí, pueden claro. cambiar. Y entonces fuimos y había un disfraz. En la juguetería había un disfraz de unicornio y era una truza arcoíris con un tutú y con una balaca de unicornios y apenas la vio Esa. corrió y yo quiero esto y yo quiero esto y yo le decía pero miremos el resto de la juguetería, uno siempre mira todo para estar seguro que eso es lo que quiere. Dame el disfraz. Exacto, y entonces claro, lo miró y yo mira Paw Patrol, mira Sky que era la perrita de la patrulla canina, no, yo quiero el disfraz y entonces claro, en mi cabeza solo que no se sienta mal y yo bueno, pues nos llevamos el disfraz y llegamos a la casa y casi que no entra para ponerse su ponérselo. disfraz y se paró en el espejo y cuando yo vi esa sonrisa ahí fue cuando dije, esto no Aquí se hay le va a algo. pasar, ella se está viendo en ese espejo, se está reconociendo
y nunca me pedía que le tomara fotos, y ese día me pidió, mamá, tómame fotos y tómame más fotos, y posaba y posaba y posaba, y yo veía. Sí. Y entonces ahí yo entré en una etapa muy difícil, y yo veía una alegría enorme en ella, y yo decía, ¿cómo acompaño yo esta alegría desde Con esta mi tristeza? Entonces era como dos mundos encontrándose, súper difíciles, y yo duré como un mes como un zombie, porque eso no se salía de mi cabeza, yo no lograba sacarlo de mi cabeza. Entonces yo no comía, yo no dormía, trabajar era casi que imposible, hasta que dije, yo voy a contactar a un psicólogo, a una psicóloga, a alguien que me ayude, porque yo no puedo con esto. Y afortunadamente otra vez di con una persona, pues que yo creo que me orientó súper bien, porque me dijo, mira, a tu hijo no le está pasando nada. O sea, tu hijo come, sí. Tu hijo duerme, sí. Tu hijo juega, sí. Y tú ni comes, ni duermes, ni trabajas. Tenemos que trabajar en ti y en saber qué es lo que te cuesta tanto a ti de este proceso, porque tu hijo hoy es la misma persona que era tu hijo ayer. ¿Que te diste cuenta que fue muy feliz? Sí. Entonces, para poder acompañar eso, hay que trabajar en ti. Y esa persona fue súper valiosa. Y esa persona Pues me claro. acompañó a buscar libros, a buscar historias, y a la larga trabajamos en mí. Y cuando yo ya estaba bien, buscamos a alguien que nos acompañara para trabajar en ella. Me parece muy bonito, me parece muy valioso y lo aplaudo mucho porque tal vez en esa primera parte es donde más nos vamos a quedar. Un tiempo en negación a que esto no era lo que yo soñaba, Exacto. esto ahora me va a tocar enfrentarlo, esto yo no quiero. Y muchos entiendo que dicen, esto ahorita se le pasa, mejor le doy mano dura y lo corrijo. Y también Mejor le nosotros- boto todo para que se le olvide, ¿no? Y yo quisiera desde frente de por qué una persona que está en ese lugar sabe que ese no es el camino. O sea, ¿cómo le explica uno a la gente que no es? O sea, que no es que tú no le diste mano dura o que en tu casa no era que una diversidad sexual como No. que se sirviera en el menú de por la mañana para que ellos escogieran, sino simplemente existe. Existe. Existe, y digamos que en mi casa, yo no voy a decir que hubo mano dura, ni que yo le corregía golpes, ni que yo le dije cosas feas, pero sí tuvo mucha resistencia. O sea, por más de que a mí me dijeran que no se sienta mal, pues yo no le iba a escoger lo que ella quería siempre. Entonces, pues les pongo un ejemplo que de pronto suena trivial, pero yo hoy me echo la culpa por eso, y es, hubo un Halloween en el que estaba enamorada de un disfraz, era azul, yo creo que era Cenicienta. Y fuimos a comprar los disfraces, y entonces dijo que quería ese disfraz, y yo me agaché y le dije, ¿y con ese disfraz te vas a ir al colegio? Y me miró. Es obvio. Y entonces, no, porque ya ella entendía que cuando llevaba la muñeca al colegio le decían cosas. Entonces ya como que en ese punto como que lo pensó y dijo, pues yo le dije, porque yo voy a comprar un disfraz. Sí, no dos. Yo no voy a comprar dos, pero claro, yo dentro de mí decía, Ha comprado los... yo no le voy a comprar ese disfraz para que se vaya al colegio así. Y entonces yo les daba una mesada simbólica, pero ellos la ahorraban siempre. Entonces yo les decía, si tú te quieres comprar ese disfraz, De tu cómpratelo plata. con tu mesada. Yo hoy como que me doy lapo, porque hoy entiendo que era decirle, quién tú eres, yo no lo voy a apoyar. Yo te compro el otro disfraz. Si te quieres ir de brujo, de Merlín, porque claro, además nunca iba a escoger a Iron Man, sino que escogía la capa, o el vampiro, o el fantasma, o lo que fuera que como le un volara, que vestido. tuviera abuelo. Exacto. No. Entonces yo no le di duro, pero es que no hay que darle duro, porque además es que todo el día, todos los días, el mundo en el que vivimos favorece la heterosexualidad y a las personas cisgénero, y le hace entender a las otras personas que eso no es. Entonces ellos no necesitan que uno les dé palo. El mundo les da palo todos los días. ¿Sí me entiendes? Y mi esposo también muchas veces, o sea, nunca le dijimos, está mal que tú te pares así, pero si jugaban a algo y ella jugaba a ser la princesa y mi otro hijo jugaba a ser el príncipe, mi esposo llegaba y les decía, pero es que Felipe también puede ser el príncipe y Roberto también puede ser la princesa. Y ellos se volteaban como, ¿tú por qué te metes en este juego? Y es que yo no quiero ser la princesa y él no quiere ser el príncipe. Entonces,
tácitamente uno les dice muchas de esas cosas, y si eso fuera así, pues no existirían personas que no sean heterosexuales y cisgénero, porque es que el mundo es violento. Exacto. Muy violento, muy fuerte. Y ellos no necesitan que la primera persona violenta sea quien los cuida en su casa. Listo. Entonces vamos a avanzar un poquito para llegar ahora hasta donde estamos. Van y ya ustedes se dan cuenta de que, bueno, que esta es la realidad. Se bajan un poco las expectativas de lo que tenían, que no es por la palabra expectativas, no viene de una grandeza ni de nada, sino simplemente de lo que uno espera. Y enfrentan esta nueva vida con ella. Uh-huh. ¿Cómo es ese transitar con ella para que ella se empodere con su propia identidad y lo que ella siente? Pues mira, este trabajo mío duró bastante tiempo. Nos regresaron otra vez a Bogotá. Uh-huh. Ya yo en esa otra ciudad más empoderada, a mí algo que me cambió mucho, lo que yo sabía que tenía que hacer fue encontrar unas estadísticas. Que si mal no me acuerdo, dicen que el 70% de las infancias y adolescencias sexualmente diversas sufren acoso escolar. Okay. Que la expectativa de vida de las personas trans en América Latina son 35 años. Sí. Y que el 50% tienen un intento de... Y entonces yo dije, y también en los estudios dice, si la familia apoya, eso se reduce en un 90%. Entonces yo decía, me están diciendo que yo tengo la solución en mis manos. Entonces yo en ese momento dije, yo voy a apoyar, sé que esto va a ser difícil para mí, y ahí ya la psicóloga sí, entonces claro, pero ya entiendes lo que es difícil y ya entiendes lo que tienes que hacer y vamos a acompañarte. Y ya el problema no era yo, ya el problema era ella, porque ya ella tenía ese miedo que también se lo había pasado yo, ¿cierto? No solo se lo había pasado al mundo, yo también se lo había pasado con esas cositas chiquitas. De ser ella. Exacto, de ser ella en público, como que ella decía, bueno, en mi casa yo puedo ser, pero esto les debe preocupar tanto a mis papás porque es gravísimo, ¿cierto? Y entonces ya le costaba salir, entonces un día yo la llevé a comprar ropa y bueno, se animó a comprar algunas cosas de niña porque además... empezó a pasar también que el hermanito quería escoger su ropa y ella no. Entonces yo le pregunté, ¿y tú por qué no te interesas nunca por tu ropa? No, pues porque a mí no me gusta mi ropa, no me gusta nada de lo que tengo. Y fuimos a comprar ropa y claro, escogió faldas y todo, y cuando quiso salir ya le daba miedo. Claro. Y cuando nos devolvieron, en su mente infantil, yo creo que ella sentía, yo nunca he vivido aquí nadie sabe quién soy yo. Tenía su pelo largo, nunca se lo dejaba cortar, y empezó a salir con sus vestidos y sus faldas. Y claro, la gente cariñosamente, hola princesa, ¿cómo estás? Muñeca, te ves muy linda. Y ella un día me dijo, mamá, me estoy camuflando. Las personas piensan que yo soy una niña. Y yo como que le dije, ya, esto muy acompañada por terapeutas, Sí. ¿Y eso cómo te hace sentir a ti? Porque yo no puedo ni jalarla, ni atrasarla. Sí, sino, ni empujarla, ni nada. devolverla. Lo que yo más hago es preguntar. Eso es lo que yo más hago. Y ella ese día me dijo, ¿sabes que no me molesta? Y a partir de ahí empezó a hacer más preguntas. Entonces, claro, íbamos a una piscina y me quiero poner un bikini. Y entonces vino el momento de entrar al colegio y estaba el uniforme. Y entonces dijo, mamá, ¿y si yo me cambio el nombre? ¿Puedo ir al colegio en falda? Y yo le dije, no tienes que cambiarte el nombre. En Colombia yo puedo ir a hablar con el colegio, se protege el derecho a la libre personalidad y decirles que tú te llamas Felipe y que vas a ir al colegio en falda y el colegio... Y esto es real y tú fuiste al colegio y esto pasó. Esto es real. Claro, cuando nos movimos de ciudad yo fui muy intencional en buscar un colegio que yo supiera que tenía una apertura. Que me iba a acompañar. Entonces yo en ese momento les decía, mi hijo es un hijo de género fluido, es un niño que a veces se va a poner pantalón, pero otros días va a querer venir de falda y va a traer su muñeca y yo necesito un adulto que se pare al lado y que le haga entender al resto que aquí no está pasando nada. Que lo acompañe. Entonces tuvimos esa conversación y como 2 semanas después nos dijo, yo entiendo que no tengo que cambiarme el nombre para irme en falda, pero yo quiero cambiarme el nombre. Y así fue, y entonces yo lo primero que hice fue llamar al colegio porque estaba matriculado con el otro nombre y yo, es que no es un niño de género fluido, ahora parece que es una niña trans. Y me dijeron, tranquila, vamos a llamar ya a la única persona que tiene que saber
que ese nombre algún día fue otro nombre y vamos a cambiar el nombre en las listas y lo único que pasa es que si tú necesitas un certificado oficial de calificaciones, Va a entrar. va a salir con su nombre legal. Eso te iba a decir, o sea, tú puedes hacer ese cambio dentro del sistema escolar, dentro de la escuela, pero obviamente el tema legal Exacto. sigue siendo su identidad original y su nombre original y el... Exacto. Hasta que la familia decida cambiar el nombre, porque Sí. eso también se puede aquí en Colombia. Sí. Entonces mi hija ya tiene su documento con su nombre Ustedes femenino. ya hicieron el proceso. Sí, nosotros, claro, no lo hicimos en ese momento porque además le dijimos, esto lo vamos a hacer de a poquitos, primero la familia, tú vas viendo cómo te vas sintiendo con este nombre, igual ese era un nombre que ella ya se había puesto en todos sus videojuegos desde hace 2 años, entonces ella ya estaba como... O sea, mirando ella a ver- misma escogió ese nombre. Ella escogió ese O nombre. sea, se los contó a ustedes. Les Exacto. dijo, a mí me hacen el favor y me ponen este nombre. Exacto. Y ese nombre tiene un pedacito de su otro nombre, Ok. que eso también es lindo. Sonoramente tiene algo ahí. Exacto. Entonces, la transición a la larga, esa transición fue fácil porque ella estaba en una edad en la que los cuerpos de los niños y las niñas son muy parecidos y porque nos damos cuenta los adultos, por los aretes, por el pelo, por la ropa. Sí, por el resto no. Entonces, ella dijo, bueno, la terapeuta nos dijo, es muy importante que ustedes le pregunten a ella qué quiere que pase en el colegio, porque claramente hay adultos que necesitan saber, porque ella necesita un entorno seguro y si algo le pasa, tiene que saber que hay personas, pero tienen que preguntarle qué quiere ella con el resto de la comunidad y ella dijo, yo no quiero que nadie sepa. Entonces, en su colegio, muy poca gente, porque ella ha desarrollado amistades con personas específicas y ha decidido, esta persona ya se ganó mi confianza y yo le voy a contar. Ok. Pero la gran mayoría de las personas no saben que ella es una niña trans. Ok. Voy a desmitificar otra cosa y te la voy a preguntar de frente. Alrededor de medicamentos, de hormonas, porque ya han pasado los años. Claro, ya han pasado los años. Y no sé si médicamente entonces hay un acompañamiento también de este tipo. ¿Y cuál ha sido el proceso de ustedes? O tú que conoces y que has estado ahí sentada tomando esa decisión, Sí. que no es una decisión fácil. Para nada. Y que la gente lo habla muy a la ligera y juzgando mucho sin saber lo que se debe sentir, De acuerdo. estar ahí tomando esa decisión al lado del hijo de uno. Exactamente. Entonces, acompañamiento, nosotros buscamos desde muy chiquita. Mira, desde los 3 años yo Sí. empecé a buscar con gente que yo sentía que me iba a poder dar respuestas. Entonces, acompañamiento psicológico hemos tenido Todo. desde siempre. Claro, llega un momento en el cual ella empieza a decir, mamá, y además porque los niños dicen las cosas no de la forma en la que los adultos se lo imaginan, ¿cierto? O sea, mira que ella nunca me dijo, yo soy una niña trans, porque yo nunca le había dicho la palabra La trans. porque ella nunca había visto una persona trans. Sí, sí, sí. Eh, Ese es un rótulo social que tienen, pero no... Exacto. Y entonces ella un día me dijo, mamá, ¿existen mujeres con barba? Y yo le dije, pero dime, ¿mujeres trans o mujeres cisgénero? Que cisgénero somos las personas que no somos trans. O sea, no somos personas normales, somos personas cisgénero. Y entonces ella me dijo, mujeres cisgénero. Y yo, miércoles. ¿Eso dónde va? No, pues yo ya Sí. sabía, entonces yo dije, pues sí, mujeres que nacieron con sexo asignado femenino y se identifican como mujeres. Y me quedé pensando y le dije, ¿sabes qué? Sí hay mujeres cisgénero con barba. Me dijo, ¿y yo por qué nunca las veo? Les dije, pues porque nuestra sociedad no privilegia la barba en las mujeres ni el pelo en la cara en las mujeres y se lo quitan. ¿Y cómo se lo quitan? Y yo, pues con cera Mira, o con con láser. láser. Y ella me dijo, yo me lo quiero quitar. Y para mí eso fue una alarma de, me está generando angustia que vayan a haber cambios en mi cuerpo. Exacto. ¿Cierto? Porque es falso que a los niños trans, los papás al otro día los llevamos a que les hagan algo porque es que no hay nada que hacerles. Es lo que les decía. Los adultos nos damos cuenta por los aretes, por el pelo y por la ropa. Claro, cuando empieza a cambiar el cuerpo, entonces uno empieza a ver otras cosas. Entonces uno empieza a hablar con el psicólogo y entonces el psicólogo le dice a uno, hay opciones, tienes que ir a hablar con un endocrino, porque cuando llegue la pubertad, que no es antes, o sea, no son niños, solamente cuando llegue la pubertad hay una opción de bloqueadores hormonales, que son los mismos medicamentos que les dan a los niños con pubertad precoz. Exacto. Entonces, para atrasar un poco exacto, para el atrasar proceso. el proceso. Entonces, en los niños trans, no es porque haya una pubertad precoz, es para darles más tiempo de vivir más tiempo en esa identidad y cuando llegue el momento de tener que tomar una decisión de hormonas, Tengan una madurez. tengan una madurez. A ningún niño se le ofrecen hormonas. Lo más temprano
que se considera contarle, bueno, se les cuenta desde antes, pero que se les dice, tú puedes tomar esta decisión, son 16 años. Ok. Bueno. Eso yo creo que es un dato importante, que hay un enorme desconocimiento. Si mueren un ratico más, solo para poder entender bien en lo que van y sobre todo poder visualizar el futuro, Claro. de cómo lo ven, sobre todo enfrentado, y lo digo con el corazón, de verdad que me duele mucho tener que pensar que están en un mundo tan hostil ahora Está terrible. para ellos. Entiendo que ustedes ahora en el proceso están en ese proceso de acompañarla, Exacto. de guiarla. Han tenido la suerte y la fortuna de tener todo este tema médico y terapéutico que Dios sabe lo que eso ayuda Así es. Somos privilegiados. y la calma que da poder tener a expertos para no tener tanto ruido Así es. de tantas cosas que uno oye. ¿Cómo se imaginan ustedes el futuro con ella? Es decir, o sea, ¿cómo son las opciones? ¿Cómo lo hablan? Porque sabemos que ese momento va a llegar. Claro. Entonces, mira, cuando esto pasa, que ella empieza como a dar indicios de que le genera angustia que su cuerpo vaya a cambiar, empezamos a ir donde el endocrino y el endocrino le empieza a contar, mira, a tu cuerpo le van a pasar estas cosas porque tu sexo asignado al nacer es masculino y a los cuerpos masculinos les pasa esto. Si a ti eso te genera angustia, existen estas opciones. Vamos a monitorearte cada 6 meses tus niveles hormonales, tu crecimiento, para darnos cuenta cuando entra la pubertad. Y aquí uno se empieza a volver experto en cosas que nunca pensó. Entonces yo hoy sé que en la etapa de desarrollo Tanner 2 es cuando se pueden bloquear las hormonas. Okay. Y eso se mide con niveles hormonales, con crecimiento, con carpogramas de la mano. Y cuando llega ese momento, entonces la endocrino o el endocrino le dice, esto es lo que yo te puedo dar, los efectos secundarios son estos, lo que te va a pasar es esto, se aplica de tal forma. Y claro, los niños no son los que toman la decisión sino solos, son los padres. Pero uno tiene que escuchar lo que está diciendo ese niño, porque es que esa edad de 35 años y esos intentos de suicidio es porque si yo me devuelvo a mis 12 años y me dicen, no, es que a ti te va a empezar a salir barba y se te va a engrosar la voz, pues claro, a mí me genera una angustia profunda y puedo tener ansiedad y temas de salud mental. Entonces, no hacer nada no es no hacer nada. No hacer nada también es tomar una decisión. Y por eso hay que escuchar mucho y por eso yo lo que más hago es preguntarle a ella y decirle, es tu decisión. Y yo le muestro también mujeres trans de muchos tipos. Entonces yo no sé si la audiencia conoce a Dane Aro Belmont, que es la directora del GAD. Sí. Entonces yo trato de que ella tenga muchos referentes porque hay muchas formas de ser una mujer trans exitosa en el futuro. Sí, sí, sí. ¿Cierto? Y pues creo que ha sido un tema, yo diría que reciente, pero sí tenemos referentes en los últimos años que brindan esa oportunidad de visualizar sobre todo el futuro, porque Exacto. Eso es lo que a mí más me angustia, un poco me preocupa, y es no saber yo quién soy, no poderme identificar con alguien a futuro. Entonces, Exacto. esas decisiones que uno toma ahora las toma pensando en quién. Si uno no Pensando sabe en quién. cómo es. Exacto. Para bien, o sea, para un lado o para el otro, porque pueda que también veas el referente y digas, no, Exacto. no me interesa eso. Como, Bueno. Como cualquier persona, ¿cierto? Yo como mujer cisgénero también tengo 1.000.000 de referentes. Exacto. Y digo, esto no me interesa, ¿o por sí? aquí voy o por aquí no voy. Entonces para mí sí es muy valioso que las generaciones anteriores se estén haciendo visibles, porque yo como mamá tengo más formas de mostrarle a mi hija, mira, si tú no quieres los bloqueadores de pubertad, si tú no quieres las hormonas, puedes seguir siendo una mujer trans. Y claro, yo me tengo que trabajar un montón porque para mí no va a ser fácil, pero soy yo la que me tengo que trabajar, ¿cierto? Si ella va a ser feliz así, pues así es ella. Y en este mismo sentido, cuando haya unos procedimientos un poco más invasivos, están en este mismo orden de ideas y de lógica y de que ella, Exacto. o sea, no se pueden o no se pueden hacer estos procedimientos antes de los 18 años, antes de los 21 años. Cirugías no se hacen en Colombia antes de los 18 años. Ninguna cirugía se hace en Colombia antes de los 18 años. Se puede empezar a considerar algo de hormonas, porque también hay que tener en cuenta que pausar la pubertad
indefinidamente tampoco es sano por muchas cosas, ni biológicamente ni socialmente, porque tú mira que todos los otros niños van avanzando, ya tienen sus niveles hormonales y esta personita sigue como en pausa y pues ya a los 16 años entiende uno que tiene una comprensión más amplia del mundo, de que esta realidad de vida es difícil y puede tomar sus decisiones de, bueno, mi vida va a ser más tranquila por este lado, así me siento yo, siempre acompañado por profesionales de la salud y por su familia. El miedo más grande y la desinformación más grande, el mito, no sé si es desinformación, miedo, mito, yo te lo dejo así, tú me corriges todo. Es que se devuelva, es que diga, no sé, devolverse no, porque uno nunca puede devolver el tiempo, pero sí que diga, ok, esto no es. Esto no... Claro, yo pienso que eso es un mito, porque cuando tú ya estás viviendo ese camino, tú sabes, esto no tiene para atrás. O sea, esto es lo que ella es su esencia. Sí, entonces ahí yo les comparto dos cosas. Uno, en esa época de la infancia, muy infancia, muchos niños exploran y la mayoría no son niños trans. Pero cuando esto sigue y es persistente y transversal, en todas las etapas de la vida, ¿cierto? Porque es que esto no es que yo solo juego cuando me disfrazo, sino que yo en el colegio quiero ser igual, y yo en el deporte quiero ser igual, y yo me siento igual, y esto va avanzando. Después es solo el 1% de las personas las que detransicionan o retransicionan, que es el término. Ok, ¿cuál es el término? Retransición. Retransicionar. Y lo que muestran los estudios es que la mayoría de esas cosas pasan porque no tienen apoyo. Entonces es una persona que transiciona y pierde el trabajo, o pierde la familia, o pierde su casa. O se siente solo, abandonado, y prefiere decir, no, es que cuando yo era a esto, ahí sí me querían. Más fácil. Entonces yo mejor me devuelvo a eso y elimino esto que yo siento. Exacto, pero ya cuando es un proceso, como tú dices, yo ya la veo que ella vive como mujer, es su esencia, es mujer, es solo el 1% el que retransiciona. Y a la larga yo también hoy digo, si yo ya la apoyé en una transición, pues será difícil, pero yo ya entendí que la que sabe quién es ella. ¿Y qué puede pasar? Puede pasar que ella siga creciendo y diga, no, es que yo creo que soy una persona no binaria. Porque además es muchas veces lo que pasa, que la gente dice, se arrepintió, y resulta que no. No se sentía cómoda con su sexo asignado al nacer, pero tampoco se siente cómoda con el estereotipo social del hombre, del otro, y entonces son muchas personas no binarias que empiezan a ser visibles y a decir, es que esta sociedad nos encasilla, y hay presiones aquí y hay presiones aquí, y yo quiero ser yo. Yo creo que eso es lo más bonito, y es el querer ser yo, y lo que cuesta en esta sociedad el querer ser yo. Y quisiéramos decir que es de un tema de un país, pero es mundial. O sea, donde nos vayamos, tenemos crímenes muy fuertes en nuestro país, pero también los hay en otros lugares del mundo, donde quieren ahora desconocer muchos de estos procesos. Y yo sí quería traerte aquí, Diana, para que alguien hable desde la realidad, desde lo que se siente, desde haber tenido el acompañamiento, desde haber hecho la pregunta interna de qué es lo que estoy haciendo, de qué es lo mejor, de haber hecho ese trabajo que no es fácil y que le toca a uno quitarse muchas capas y sacar mucha costra después. Sí. Entonces, para mí es muy valioso este testimonio. No quiero empezar a divagar sobre el futuro, porque nadie sabe, no sabemos, y ella tiene toda la libertad, así como la tengo yo en este momento, de ir y venir en lo que a mí me provoque. Ella lo tiene igual, y lo único que queremos es que ella lo sienta. Pues por ahora ella lo tiene, pero con lo que está pasando en el mundo, pues hay muchos niños que no lo tienen. Exacto. Entonces por eso también es importante, y yo te agradezco un montón, porque muchas de estas conversaciones se tienen sobre familias como la nuestra, sin que estemos nosotros presentes. Exacto. Sobre un montón de supuestos, sobre un montón de prejuicios, sobre un montón de desconocimiento y desinformación. Y bueno, yo por eso creo que la creatividad hace que nosotros podamos estar presentes en la mesa y pregúntenos y conversen con nosotros, y nosotros estamos abiertos amorosamente para acompañar a otras familias que tengan dudas. Es muy valioso encontrar una red de apoyo. Este libro es en colaboración con FAUTS, que es una red de apoyo
que se llama Familiares y Amigos Unidos por la Diversidad Sexual, y la verdad que le cambia a uno la vida encontrar otras familias. Comunidad. Y encontrar comunidad. Pues aquí siempre bienvenida, siempre yo tengo un micrófono, lo tendrás. Gracias. Como mamá te acompaño Muchas gracias. y bienvenida siempre, ¿verdad? Qué placer poder abrir la mente, el corazón No, a ti. otras formas de ver y de vivir. Muchas gracias por abrir esta plataforma y por darle visibilidad a nuestras vidas. Gracias, gracias. Mi mamá me lo dijo, amigos.